Hola amigas, hemos vuelto con un vídeo de lecturas de el mes de enero y febrero, primeras lecturas del año. Os vengo a contar todo. El otro día fue ayer, estaba preparando este vídeo y le decía a una persona que me sentía un poco mal porque no ha sido muy buen mes de lecturas en cuanto a cantidad. Y eso está muy mal por mi parte. No puedo ser tan hipócrita de decir que no importa cuánto leamos y lo rápido que leamos, que no debemos compararnos, que da igual si leemos un libro al mes o 5 libros al mes, y luego estar yo sintiéndome mal por haberme leído 4 libros en 2 meses. Es que no puede ser. Así que vamos a dejar esa mentalidad ya de lado. Me he leído 2 libros al mes. Está muy bien. Y es que además me he leído un par de libros bastante buenos, que al final es lo que buscamos y es, yo creo que lo que importa. También os hablaré de 2 libros que me he empezado estos meses pero que no he llegado a terminarme, y así también vosotras sabéis qué esperar de mis próximos vídeos de lecturas. De todas maneras, volvemos a principios de año. Yo siempre busco empezar el año con buen pie, me encantan los inicios de año, quiero empezar el año de la mejor manera posible en todos los aspectos, y eso incluye empezar con una buena lectura. Entonces siempre escojo muy cuidadosamente con qué libro voy a empezar el año. Como primera lectura escogí Un momento de ternura y piedad de Irene Cuevas. Seguramente ya hayáis visto este libro, esta portada por todas partes, no es para menos. Lo escogí primero por esto que os comento de creo que me iba a dar lo que busco en una buena lectura para iniciar el año, y también porque era el libro de enero para nuestro club de lectura. Un momento de ternura y piedad es una novela original, es una novela divertida, es una novela fresca, y es que nos presenta a una protagonista cuyo trabajo es asesinar a ancianas por encargo. Sobre todo estos encargos vienen de hijos hombres que quieren deshacerse de sus madres por cobrar una herencia, o bien sea por ahorrarse esos cuidados que estas mujeres necesitan. Esto, por supuesto, está contado en clave de humor, trata temas bastante serios. La protagonista tiene también una madre encerrada en una clínica por numerosos intentos de suicidio. Trata sobre la soledad, trata del abandono, de relaciones madre-hija, de amores no correspondidos. Así que yo creo que por esa parte sí que fue un gran acierto contarlo desde un punto más humorístico. Además de esta trama de una chica normal y corriente que es asesina de viejitas, también la autora introduce a grandes escritoras como personajes dentro de esta historia, como pueden ser Sylvia Plath, Patricia Highsmith, sobre todo Lucia Berlin, que le da un papel bastante protagonista, y esto pues aporta un juego extra con las lectoras. Y es que al final esta premisa tan interesante, este juego con las escritoras y también esta increíble portada hacen que el libro, la verdad, se venda solo. Y por eso pues yo lo escogí como primera lectura del año. Sin embargo, a mí se me quedó muy a medio gas, desgraciadamente. Es decir, me pareció una novela correcta, pero el desarrollo no me encajaba mucho con la premisa que se nos había vendido inicialmente. Es una primera novela muy ambiciosa, y el incluir tantos elementos distintos, tan llamativos, tan característicos, hace que no se desarrolle del todo ninguno de ellos. Para mí, de haber metido menos elementos, hubiera funcionado quizá mejor. Tenemos los encargos de asesinato de las viejitas, tenemos a una madre intentando suicidarse constantemente, tenemos una relación amorosa de la protagonista con otro personaje, tenemos también unos cuantos personajes secundarios que aparecen durante un par de páginas y luego pues vuelven a desaparecer. Son muchas cosas a desarrollar por sí mismas. Es una primera novela, repito, y aparte es que tiene 180 páginas. Entonces, quizá, para mi gusto, si se hubiera
alargado un poquito más, a mí personalmente me hubiera funcionado mejor. También me da un poco de pena porque es un libro con bastante humor y sinceramente me he reído bastante poquito. Yo creo que simplemente pues no he llegado a encajar con el humor de Irene y quizá si lo hubiera hecho, a lo mejor el resto de cosas me hubieran encajado más. También es una posibilidad. Aún así, si tenías pensado leerlo, no dejes de leerlo solo por mi opinión o por lo que me ha parecido a mí. A muchas chicas del club de lectura sí que les gustó bastante y sí que es cierto que a pesar de pues, estos fallos que os comento que encontré en mi experiencia de lectura y que hicieron pues que quizá no fuera una lectura excelente para mí, sí que pude disfrutar del libro. O sea, yo estuve enganchada durante las 180 páginas al libro y de verdad que lo pude disfrutar. Así que también pues tenedlo en cuenta, por favor. A un momento de ternura y piedad le puse 3 estrellas. Sin embargo, no os preocupéis porque aunque la primera lectura del año se me haya quedado un poco flojita, esto lo solucionó perfectamente mi siguiente lectura, que fue Sorrow and Bliss de Meg Mason. Os lo dejaré por aquí porque no lo tengo conmigo, me lo prestó una amiga. Además, este libro llegó a mí gracias a Podaserver, que es un servicio de recomendación de libros, que ya os he hablado alguna vez de él. Me parece súper útil tener estas recomendaciones y hasta ahora pues han ido dando totalmente en el clavo. Llevo suscrita ya varios meses. Nada, también como siempre os lo pondré en la cajita por si le queréis echar un vistazo. Este libro tiene una trama poco original, bastante sencilla, o sea, es la historia de una vida, la historia de la protagonista con sus relaciones familiares, con sus relaciones amorosas, de amistad, con sus up and downs de ir cambiando de trabajo, de ir creciendo, pero sobre todo esta novela lo que nos cuenta y en lo que se centra es en cómo la salud mental afecta a todas estas facetas de la vida de la protagonista. El inicio de la novela nos sitúa en el 40 cumpleaños de la protagonista, de Martha, quien a pesar de tener esta fiesta por su 40 cumpleaños con toda su familia, todos sus amigos, con su marido, que llevan enamorados desde que eran adolescentes, y que es un marido bastante competente, diría yo, pues ella siente que algo falla en su relación, algo falla en su vida, algo falla dentro de ella misma. Ese algo pues no le permite disfrutar al completo de sus relaciones, disfrutar al completo de sus experiencias en la vida y de la gente a su alrededor. Tampoco le permite ser buena persona en su opinión y tampoco le permite ser una adulta funcional. En definitiva, ella siente que pues no es una persona normal, que algo le falta y algo le falla. A partir de esta escena echamos la vista atrás y vemos a Martha crecer desde que es una niña y nos damos cuenta del papel tan determinante que ha jugado la salud mental en su vida. Esto es lo más importante de la novela, la enfermedad mental, el diagnóstico y la falta de diagnóstico, el cómo ella afronta esta enfermedad mental, cómo lo afrontan y cómo lidian con ello la gente de su alrededor. Es, como os decía, la historia de una vida muy normal que podemos tener tú y yo, con momentos dramáticos, momentos felices, momentos tristes, momentos de rutina o de empezar en una nueva ciudad, en un nuevo trabajo, y también muchos momentos de ternura, de apoyo entre Martha y su marido, Martha y su hermana, que tienen una relación también clave a lo largo de toda la historia. Yo es que de verdad he pasado por todo rango de emociones con este libro, he llorado varias veces, lo tengo que admitir, y es que creo que es un libro que al tener una premisa y contar unas cosas tan mundanas, pero a la vez tan importantes, te puede tocar muy de cerca, retrata muy de cerca lo que es la vida misma y las claves que hacen que una vida merezca la pena vivirla. No es original en lo que cuenta, pero sí en cómo lo cuenta. Martha, sobre todo a lo largo de su vida, busca respuestas, a veces las encontrará, a veces no. Busca tener ciertas cosas, a veces lo tendrá, a veces no. Es un libro muy honesto, es un libro muy cercano, también muy divertido. Esta vez sí que me encajó bastante el humor de Meg Mason, la verdad, me encantó, es muy británico y no puedo recomendar más esta historia. A Sorrow and Bliss le puse 5 estrellas y no lo dudé
por un momento. Entramos ya en lecturas de febrero y empecé el mes leyendo Los siguientes, de Pedro Simón. Los siguientes llegó de casualidad a mis manos, me lo enviaron desde la editorial y, siendo completamente honesta con vosotras, quizá si no me lo hubieran enviado no hubiera escogido este libro en una librería. Me alegro mucho de que este libro haya llegado hasta mí, sobre todo porque también cuando os lo enseñé en su momento por Instagram, fuisteis muchas las que me comentasteis que erais muy fan de Pedro Simón, de sus otros libros también, y que os encantaba porque escribía muy bonito. También me advertisteis que iba a ser un poco duro, un poco triste, y a pesar de vuestras advertencias, este libro al principio me pilló bastante desprevenida. Los siguientes es, si no me equivoco, el último libro de una especie de serie que comienza con Los ingratos y después tenemos Los incomprendidos, si no me equivoco. La serie como tal no tiene una continuidad ni serían los mismos personajes los que encontramos, pero sí que son crónicas familiares que sobre todo se centra cada una en diferentes generaciones y diferentes etapas de la vida. En el caso de los siguientes nos encontramos en ese momento de la vida en el que son los hijos quienes tienen que cuidar de los padres, tienen que empezar a hacerse cargo de ellos. Tenemos 3 hermanos, Gabriel, Carmen y Darío, y entre ellos 3 tienen que buscar la manera de cuidar de su padre, que es octogenario y que es viudo. Como os decía, sobre todo se centra mucho en el tema de la vejez, de la enfermedad de los padres y el tener que ser tú, por primera vez en la vida, quien ejerza los cuidados sobre la otra persona, sobre alguien más mayor. Las primeras páginas, como os decía, me pillaron muy de sorpresa y se me hicieron muy duras. Quizá también porque, si no recuerdo mal, lo leí como en los primeros días de regla y eso fue terrorífico. Después ya me relajé un poquito, pero el libro no se relajó nada en realidad. Me daba la sensación de que siempre daba vueltas sobre esta misma idea y se me hizo bastante repetitivo y como que no salía de ese bucle de dramatismo. Da vueltas sobre pues, lo terrible que es envejecer, lo terrible que es estar solo, lo terrible de no poder cuidar de ti mismo y de que sean tus hijos quienes te vean pues, en esos momentos más de inseguridad. Da muchas vueltas sobre la enfermedad, sobre todo la enfermedad de los padres, pero en general de miembros de tu familia y de ser tú el que tiene esa responsabilidad de ejercer los cuidados. Daba como muchas vueltas sobre este mismo tema, que al final es un tema pues, grave, es un tema dramático, es un tema triste y como que no salías de ahí. Al final para mí se me hizo, si os soy sincera, un poco excesivo. Me daba la sensación de que Pedro Simón quería que yo estuviera llorando absolutamente todo el rato sin parar. Para mí fue solo al final, y cuando os digo al final, os digo en el último capítulo, cuando tenemos como ese contrapunto más o menos optimista. O sea, el optimismo se hizo de rogar en esta novela. Como el de Un momento de ternura y de piedad, me dejó un sabor bastante agridulce por eso, porque me parece que trata un tema del que se habla bastante poco, como es el tema de la vejez. Está muy guay encontrarte pues, libros diferentes con protagonistas más mayores, protagonistas diferentes, pero sin embargo, pues lo que os decía, para mí la ejecución pues pecaría de dramática. A los siguientes le di 3 estrellas. Siento que estos meses han sido como una de cal y otra de arena, porque ahora volvemos a un libro que me fascinó. Es el libro de El Club de Lectura de febrero. Es Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Harpman. Si tú como yo tienes un club de lectura, te recomiendo encarecidamente este libro porque da mucho que hablar y nosotras pudimos sacar infinidad de temas de conversación. Yo que nunca supe de los hombres es una distopía del año 95, es de una autora belga. Sinceramente me da un poco de pena porque es ahora, creo que fue más concretamente el año pasado cuando se tradujo al inglés, cuando se ha empezado a escuchar conversación sobre este libro. A lo mejor me equivoco, pero yo tengo esa sensación. Es ahora cuando el público
pues, obviamente en Reino Unido, en Estados Unidos, ha empezado a hablar de Yo que nunca supe de los hombres, y también incluso aquí en España. Lo decía el otro día Vanessa, mi compi del club de lectura, que la publicación en español como que pasó un poco sin pena ni gloria. Yo cuando estuve preparándome la sesión del club de lectura, se me hizo difícil encontrar entrevistas, encontrar artículos, ensayos, cualquier cosa online relacionada tanto con el libro como con la autora. Puede ser también porque esta sea la portada más horrible del mundo y en la versión en inglés tenemos esta preciosidad, pues también puede ser. Entrando ya en la novela como tal, os explico un poco. Empezamos con 40 mujeres encerradas en un sótano, llevan incontables años encerradas allí y están vigiladas por unos guardias. En el sótano las tienen alimentadas, las tienen vestidas con lo justo y necesario, y lo único que pueden hacer ellas ahí dentro es esperar y no hacer prácticamente nada. No pueden discutir entre ellas, hay manera de escapar, tampoco tendrían manera u oportunidad incluso de quitarse la vida. Un día, sin embargo, suena una alarma y estos guardias que las tienen retenidas huyen de repente. Justamente da la casualidad de que esta alarma suena cuando la trampilla por la que les pasan la comida está abierta, y justamente también los guardias dejan las llaves de la puerta a su alcance, de manera que ellas pueden escapar. A partir de esta situación, pues se nos abre un abanico de preguntas, desde ¿qué hacen allí?, ¿qué van a encontrar fuera?, ¿cómo van a sobrevivir?, ¿qué hay más allá de la cárcel?, hasta preguntas más existencialistas, desde ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Qué es lo que realmente nos hace mujeres? ¿Cuánto del azar hay en nuestra supervivencia? ¿Qué papel juega el lenguaje en nuestra humanidad? ¿Qué papel juegan los rituales? ¿Qué papel juega la socialización? Es un libro que abre 1.000.000 de preguntas, sí que tengo que deciros que da respuesta a muy pocas. Toda la historia está narrada en primera persona por una de ellas, que es la más joven del grupo, que llegó a esta cárcel, a este sótano, cuando era apenas un bebé, por lo que no tiene ningún recuerdo de su anterior vida, es decir, de antes de la cárcel. Esto funciona muy bien como contraposición entre ella y las demás, haciendo que la protagonista pues sea prácticamente única en su especie, y también da pie a que veamos la situación a través de sus ojos, que son pues unos ojos completamente únicos, llenos de curiosidad, llenos de ausencias por no tener ningún tipo de referencia del mundo exterior, básicamente. Y esto hace que sea un libro de verdad muy original y muy interesante. No es una distopía en la que vayáis a encontrar muchísima acción, es más, es un libro bastante pausado, creo que es algo a tener en cuenta, pero es que técnicamente a mí me ha maravillado. Hacía tiempo que no leía un libro en el que fuera tan fácil ponerte en la piel de las protagonistas, a pesar de llevar una vida completamente distinta a la mía y a la vuestra, en un mundo completamente distinto al nuestro, y que aún así lo puedas experimentar todo con una empatía enorme hacia la protagonista y hacia todas sus compañeras. Originalmente a este libro le di 4 estrellas, pero después de la sesión del club de lectura, en la que pudimos hablar, ya os digo, de infinidad de cosas, le puse finalmente un 4,5. Y estas serían las 4 lecturas, los 4 libros que me he leído estos primeros meses del año. Como os decía al principio del vídeo, me empecé también otros 2 libros que aún no he terminado, pero que os enseño igualmente. El primero de ellos es M-Train, de Patti Smith. Este libro son unas memorias de Patti Smith publicadas en 2015. Tenemos pequeños fragmentos de su vida que ella pues va entremezclando también con algunas fotografías suyas, y nos muestra sobre todo lo que es su vida cotidiana, sus rutinas. Me gusta mucho porque puedes ver cómo es su día a día y cómo ve el mundo Patti Smith, que al final pues lo ves siempre como con mucha curiosidad y mucha serenidad, y eso para mí es de admirar. Admiro en general mucho a Patti Smith, sigo su música, me encantó Éramos unos niños cuando lo leí en su momento, espero releerlo muy pronto, este año seguro. M-Train sí que es diferente a Éramos unos niños porque creo que su escritura pues es quizá más madura, o más bien más onírica, más abstracta, y eso lo hace pues a lo mejor más complejo de leer, quizá, por lo menos esa está siendo mi experiencia. Es también un libro para leer, creo,
a ratitos y con calma, y eso estoy haciendo, me estoy tomando mi tiempo y me está gustando mucho. Y el último que más estoy leyendo ahora es Saltwater de Jessica Andrews. De nuevo es una recomendación de Poda Server y de nuevo me está gustando mucho. Lo estoy leyendo en inglés, creo que es un factor importante a tener en cuenta porque al principio me costó un poco entrar en la lectura y creo que fue un poco por eso y un poco por los saltos temporales que ahora os comento. Es una novela que sigue la vida de una chica entre Inglaterra e Irlanda, más concretamente entre Londres y un pueblecito de la costa irlandesa. Va dando saltos temporales entre su infancia y su juventud, que es pues el presente desde el que está contado este libro, y pues tenemos esa contraposición entre lo que era sobre todo los veranos que pasaba cuando era niña en este pueblecito de Irlanda y la temporada que pasó en Londres, pues intentando básicamente sobrevivir a la gran ciudad, encontrarse a sí misma y no perder sus ideales o la vida que ella realmente buscaba. Lucy, la protagonista, se muda de Londres a este pueblo tras la muerte de su abuelo, ya que les deja la casa en la que vivía él. Me está gustando mucho por el momento, sobre todo las partes de ella viviendo ya de más mayor en el pueblecito irlandés. Están escritas de una manera preciosísima. Eso sí, también advertiros lo que os decía antes, lo estoy leyendo en inglés y al principio me perdía un poco, sobre todo por esto, por los saltos temporales que iba haciendo, porque sobre todo al inicio de la narración da incluso saltos temporales a cuando la madre de la protagonista era niña, y al estar escrito en primera persona se me hacía un poco raro, ¿no? Estar narrando algo en primera persona cuando tú ni siquiera existías, ya que tu madre era una niña pequeña. Eso me desconcertó un poco. Luego ya sí que seguimos sobre todo a la protagonista y se hace más lógico y más llevadero la primera persona. También tiene muchas referencias muy específicas de la Irlanda de diferentes décadas, tanto de los 90 como de la actualidad, etc. Y pues estas referencias culturales o lugares, al no estar familiarizada yo tampoco con esto, me hacía perder un poco el hilo. Después ya sí que entras fácil, pero por si os sirve a modo de advertencia, que a lo mejor el inicio, si tenéis un nivel, o sea, yo no considero que tenga mal nivel de inglés, se me hizo un poquito cuesta arriba. Aún así, de verdad os digo que me está gustando mucho. Es un libro, de momento, me está pareciendo bastante reconfortante y estoy disfrutando mucho leerlo. Y estas serían mis lecturas, chicas. Contadme vosotras qué habéis leído ahora al inicio del año. Se me hace raro hablar de principio de año cuando estamos a 1 de marzo, pero eso, sobre todo si habéis descubierto alguna nueva lectura favorita, me encantaría saberlo. ¿Qué podéis esperar de mis próximas lecturas? Os cuento. Seguiré leyendo a Patti Smith, me terminaré Saltwater y en cuanto me termine Saltwater, pienso ir a la librería a comprarme el nuevo libro de Sara Mesa que sale el 5 de marzo. Es este, se llama Oposición y me muero de ganas de seguir leyendo a Sara Mesa. De Sara Mesa me leí Un amor, me leí Perrita Country y me leí La familia. Quiero seguir leyéndola y este nuevo libro, al tratar todo el tema de la administración desde dentro, tema oposiciones y tal, que a mí, por X motivos, pues me pilla bastante de cerca, me parece muy interesante y de verdad me muero de ganas de leerlo. Tengo muchas ganas también de leer este que tengo aquí, que es Los Sorrentinos, de Virginia Higa. En una librería de aquí de Coruña van a hacer club de lectura, entonces seguramente me apunte y que así pues haga más divertida y más interesante la lectura. Y sobre todo pues enfocar mucho mis próximas lecturas a la cantidad de libros que tengo pendientes de leer en casa, que ya se me van acumulando y hay que hacer algo para remediarlo ya de una vez. Pero bueno, eso será para dentro de unos meses. Mientras tanto, os iré actualizando, por supuesto, con más vídeos, más vlogs, más cositas por aquí. Y también me tenéis, como siempre, por Instagram. También soy Peyes by María. Si no te has suscrito a este canal, por favor, hazlo. Me haría muchísima ilusión. Ya somos muchos por aquí y de verdad que lo agradezco un montón. Espero que tengáis muy buen inicio de mes. Nos vemos pronto. Disfrutad de vuestro día. Un besito. Adiós.